¿Todavía no tienes un bebé después de tantos años? Tal vez por fin tu cuerpo está aceptando lo que todos los demás entendimos desde hace mucho, dijo mi hermana, lo bastante fuerte para que todos los familiares sentados en la mesa de Navidad la escucharan. Toda la habitación soltó una carcajada. Mi mamá sonrió con esa sonrisa suave y ensayada que llevaba usando desde hacía 21 años, y agregó, hay mujeres que simplemente no nacieron para ser madres, Eleanor. Ya sería mejor que dejaras de forzarlo. Bajé el tenedor con cuidado. No lloré. Tampoco levanté la voz. Simplemente junté las manos sobre mis piernas y esperé a que las risas se apagaran. 3 semanas antes, por fin había tenido en mis manos las 8 páginas que mi familia se había encargado de mantener lejos de mí durante más de la mitad de mi vida. La historia que me habían obligado a cargar como si fuera mi fracaso personal estaba a punto de cambiar de dueño en esa misma mesa. Me llamo Eleanor y tengo 37 años. Lo que dije después hizo que todas las sonrisas de la habitación desaparecieran. Si alguna vez tu propia familia se ha burlado de ti cuando ya estabas pasando por un momento difícil, dale like y suscríbete. La verdadera historia empieza aquí. Y antes de regresar a ese momento, dime en los comentarios desde dónde me estás escuchando y qué hora marca tu reloj. Me gusta imaginar quién está acompañándome esta noche. Esta es la historia del fin de semana en que mi familia salió del estado para celebrar a mi hermana. El mismo fin de semana en que pasé 21 años escuchando que lo que había pasado no era culpa de nadie. Empecemos por donde ellos creen que comenzó, aquel otoño, en la casa donde me dejaron sola. Aunque, en realidad, todavía no voy a empezar ahí. Porque para entender por qué pude quedarme tan quieta frente a aquella mesa, primero tienes que saber lo acostumbrada que estaba a no reaccionar. Paso mis días encontrando cosas que otras personas perdieron. Soy coordinadora de expedientes médicos en Riverbend de Alt. Cuando falta una página en un expediente, una fecha no coincide, o un doctor asegura que existe un resultado pero el archivo dice otra cosa, el caso termina en mi escritorio. Soy la persona que se fija en las partes aburridas. Sé cómo un hospital guarda los recuerdos y también cómo puede olvidarlos. También sé que la verdad sobre una persona casi nunca está en las notas más dramáticas. Está en los detalles pequeños, las horas registradas, las fechas, esas casillas que nadie cree que alguien vaya a alterar. Soy buena en mi trabajo porque crecí aprendiendo a tener cuidado. En mi familia, ser cuidadosa era la manera de sobrevivir sin llamar demasiado la atención. Llevo 11 años casada con Simon. Es ingeniero, de esos hombres que leen todas las instrucciones antes de abrir una caja. Cuando nos conocimos, yo esperaba el momento en que se cansara de lo callada que era. Nunca pasó. Y hasta hoy, eso sigue siendo una de las cosas más extrañas y más firmes de mi vida, tener a alguien que jamás me pidió que fuera menos de lo que soy. Tenemos una casa de 3 recámaras, aunque solo usamos 2. La tercera está al final del pasillo, con la puerta cerrada. Durante mucho tiempo le dijimos la oficina. Después dejamos de llamarla de cualquier manera. A veces, cuando pasaba frente a ella, apoyaba la mano sobre la puerta, igual que cuando tocas una estufa para saber si todavía está caliente. Luego seguía caminando. Tengo una cicatriz en el lado derecho del abdomen. Está abajo, es pálida y un poco más larga de lo que uno esperaría. Durante casi toda mi vida, cuando alguien me preguntaba por la cicatriz, respondía lo mismo sin pensarlo, fue mi apéndice. Tenía 16 años. Lo había dicho tantas veces que dejó de sentirse como un recuerdo y se convirtió en una respuesta automática. Una tarde de ese otoño, una compañera la vio cuando levanté el brazo para alcanzar una caja que estaba en un estante alto y mi blusa se subió apenas un poco. Está bastante grande para ser una cicatriz de apéndice, comentó. No lo dijo con mala intención. Lo dijo y volvió a su comida. Yo me reí como si nada, pero esa frase se me quedó grabada. Se instaló en algún lugar dentro de mí y no se fue. Eso pasa con los detalles que no cuadran. Puedes hacer como que no existen, pero ya no puedes dejar de escucharlos. Ese fue el primero que no encajó. Después vendrían más. Una semana antes de Navidad, mi mamá me llamó. Su voz tenía ese tono cálido que usaba cuando quería hacer parecer que algo era completamente natural. Ven a casa, Ellie. Colette va a traer a las niñas.
Hace muchísimo que no estamos todos bajo el mismo techo. Hubo una pausa, suave, casi como una mano sobre el brazo. Extrañamos a la Fuerte. La Fuerte. Mi mamá llevaba llamándome así desde que era adolescente. Durante mucho tiempo pensé que era un cumplido. No fue hasta que estaba cerca de los 40 que entendí que en realidad era una descripción del trabajo que me habían asignado. Le dije que iríamos. Colgué y me quedé un rato parada en la cocina. Después fui al cajón del pasillo, donde había empezado a guardar algo que todavía no le había contado a Simon. Eran 8 hojas dobladas una vez, todavía con un ligero olor a copiadora. Las había pedido casi por impulso, sin saber muy bien por qué. Tardaron 3 semanas en llegar. Me dije que las llevaría a casa solo por si acaso, solo para estar segura. En ese momento todavía no sabía exactamente de qué quería estar segura. Para entender cómo funcionaba mi familia, no hace falta que te diga que mi hermana era la favorita. Solo había que fijarse en a quien llamaba primero mi mamá. Siempre era Colette. Cuando había buenas noticias, cuando algo salía mal o incluso cuando no pasaba absolutamente nada, Colette era la primera llamada. Ella era 3 años mayor que yo y pasó toda su vida ocupando el centro de la atención. Era la atleta, la de la risa fuerte, la que todos los maestros recordaban. A los 19 años consiguió una beca para jugar softball en la universidad. Mis papás manejaban durante horas para llegar a todos los partidos que podían. Yo era la que podía quedarse en casa sin causar problemas. Esa era la historia que ellos contaban, y la contaban como si fuera un elogio. Eleanor es muy independiente. Eleanor no necesita que estén encima de ella. Decir que confías en una niña para quedarse sola suena muy bonito. Es una forma elegante de decir que la dejaste atrás. Hay una fotografía sobre la chimenea de mi mamá que explica prácticamente toda la historia. Toda la familia está en unas gradas de metal, entrecerrando los ojos por el sol de la tarde. Colette está adelante, con una medalla colgada del cuello. Todos están sonriendo. Mi mamá todavía puede decirme el marcador final de aquel partido. También recuerda el nombre del motel donde se quedaron y hasta que comieron durante el camino de regreso. Lo que no puede recordar es quién me llevó al hospital ese fin de semana. Durante mucho tiempo, yo tampoco podía recordarlo. Solo sabía que me había enfermado, que había terminado en el hospital durante varios días y que había sido cuestión de mala suerte. Y en mi casa no acostumbrábamos a hablar de la mala suerte. Nosotros hablábamos de trofeos. Podría darte 100 ejemplos más, pequeños y distintos, pero hay uno que resume todos los demás. Cuando Colette tenía 17 años, chocó el carro de mi mamá contra la puerta del garaje y rompió las 2 cosas. Mi mamá se pasó una semana riéndose del asunto y hasta lo contaba en las fiestas como una anécdota divertida sobre lo inquieta que era su hija. Ese mismo invierno, yo olvidé descongelar un pollo para una cena que mi mamá estaba organizando y ella dejó de hablarme durante 2 días. La misma casa. La misma mamá. Pero 2 climas completamente distintos. Dependiendo de cuál de sus hijas estuviera frente a ella, Colette podía equivocarse. Yo tenía que arreglar las cosas. Cada vez que había algún problema entre nosotras, a mí me llevaban aparte y me pedían que entendiera la situación, que fuera la adulta, que mantuviera la paz, que lo dejara pasar porque tu hermana tuvo una semana difícil. Me felicitaban por cada parte de mí que estaba dispuesta a sacrificar. Así es como conviertes a alguien en la fuerte. La recompensas en silencio cada vez que desaparece un poquito más para que los demás estén bien. En mi familia había un acuerdo que nadie necesitaba decir en voz alta. Había un fin de semana del que simplemente no se hablaba. Todas las familias tienen una habitación cuya puerta prefieren mantener cerrada. La nuestra tenía un fin de semana. Cuando el tema llegaba a salir, y casi nunca pasaba, mi mamá lo cerraba con una frase que ya tenía perfectamente preparada: ese horrible problema del apéndice. Nos diste un susto terrible. Y después cambiaba de tema. Yo ni siquiera me daba cuenta de lo rápido que lograba llevarnos a otra conversación. Mi papá era más callado con todo esto. Gordon Merrick llevaba 40 años dándole la razón a mi mamá para evitar conflictos. Y la tranquilidad que consiguió de esa manera terminó teniendo un precio que yo no entendí hasta mucho después. Él no era cruel.
Simplemente estaba ausente de una manera muy particular. Era como un hombre que había decidido que lo más seguro era concentrarse en su plato y no mirar demasiado a su alrededor. La regla principal de nuestra casa, la que estaba por encima de todo, era la de mi mamá: las mujeres de esta familia no se quejan. En nuestra casa, el dolor no se atendía. Se medía. Se esperaba que lo cargaras en silencio y que, además, te admiraran por aguantarlo. Colette nunca tuvo que poner a prueba esa regla porque a ella sí le permitían ser ruidosa. Yo la ponía a prueba todo el tiempo simplemente por existir como alguien que algún día podía necesitar algo. Así que aprendí a no necesitar nada en voz alta. Llegué a hacerlo tan bien que terminé creyendo que así era mi personalidad. 2 noches antes de manejar a casa para Navidad, Colette me mandó un mensaje. Era algo sencillo, alegre, sobre los planes y la logística de esos días. Y, de repente, escribió: «Oye, tú estuviste en el hospital un montón de tiempo aquel otoño, ¿verdad? ¡Qué año tan raro!». No lo dijo con mala intención. Para ella era solo un comentario. De hecho, ya había pasado al siguiente mensaje, preguntándome si podía llevar un pay. Pero yo me quedé mirando el teléfono más tiempo del que aquella frase merecía. Un montón de tiempo. Hasta Colette, que casi nunca se fijaba en nada que no tuviera que ver con ella, había notado aquello. ¿Cuánto tiempo significa para siempre cuando eres adolescente y ves a tu hermana desaparecer en un hospital y regresar más delgada y con puntos? No respondí esa parte. Solo le dije que llevaría el pay. Si alguna vez fuiste ese hijo al que todos confiaban que podía desaparecer en silencio, escribe una sola palabra en los comentarios: silencio. Quiero saber cuántos aprendimos ese truco desde muy jóvenes. Ahora déjame contarte sobre los años que pasé creyendo que el problema, que el fracaso, era mío. Simon y yo empezamos a intentar tener un bebé cuando yo tenía 30 años. Lo hicimos con mucho cuidado, igual que hacíamos todo en nuestra vida. Durante un tiempo pensé que tener cuidado debía ser suficiente. Pero no lo fue. No voy a contarte cada detalle, porque hay dolores que no necesitan que los recorras uno por uno. Basta decir que pasamos años entrando y saliendo de salas de espera. En un cajón del baño se fueron acumulando pruebas de embarazo. Cada una parecía traer la misma respuesta blanca y silenciosa: no. Dejamos de arreglar el cuarto del final del pasillo. Simplemente dejamos de cerrar la puerta con tanto cuidado. Con el tiempo fuimos con una especialista, la doctora Ellison, una endocrinóloga reproductiva de mirada amable que tenía la costumbre de explicar todo dibujando en un pizarrón. Nos pidió varios estudios y, cuando regresó al consultorio, dijo una frase que he repetido en mi cabeza más veces de las que quisiera. El daño parece venir de una infección pélvica antigua, me explicó. Tus trompas están bloqueadas y tienen líquido. A esto le llamamos hidrosalpinx. Es algo que puede reducir tus posibilidades de embarazo hasta que se trate. Me acuerdo de que parpadeé varias veces. Yo nunca he tenido una infección pélvica, le dije. Ella no discutió conmigo. Solo volvió a mirar mi expediente, como haces cuando lo que dice el papel y lo que te está contando la persona no coinciden. Y con el tiempo aprendes a confiar en los registros. A veces esto viene de algo que pasó muchos años atrás, me dijo con suavidad. Algo que en ese momento no fue identificado de esa manera. Lo dejé pasar. No tenía motivos para pensar lo contrario. En mi cabeza, mi historial médico tenía un solo episodio importante. Tenía nombre y todo: el apéndice. Nunca relacioné una cosa con la otra porque nadie me había dado una razón para hacerlo. Uno no busca una puerta en una pared que le han dicho toda la vida que es sólida. Intentamos 3 rondas de fertilización in vitro. Si has pasado por eso, sabes que no necesito explicarte las inyecciones, las advertencias ni esas llamadas que uno espera con el corazón en la mano. Y si nunca lo has vivido, solo te diré cuánto nos costó, porque ese número será importante más adelante. Al final, habíamos gastado un poco más de $54,000. No tuvimos un bebé. Y dentro de mí empezó a quedarse una certeza cada vez más pesada, que mi cuerpo era el que había fallado, que había algo defectuoso en mí y que, de alguna manera, ese defecto era yo. La última ronda de fertilización falló un martes por la mañana.
La enfermera de la doctora Ellison me llamó mientras estaba en mi escritorio. Contesté con una voz tranquila, le di las gracias y terminé de revisar un expediente antes de permitirme salir al estacionamiento. Simon se encontró conmigo durante su hora de comida. Nos sentamos dentro de mi carro y casi no hablamos. Ese fue el día en que, sin decirlo en voz alta, dejamos de intentarlo. Nadie anunció oficialmente que se acabó. Simplemente llega una mañana en la que ya no estás intentando y el dolor se queda a vivir contigo. Como ese familiar que llegó diciendo que solo se quedaría un fin de semana y terminó quedándose para siempre. A mi familia todo aquello le resultaba un poco incómodo. No eran exactamente crueles conmigo. Más bien les daba pena hablar del tema, como cuando te incomoda una mancha que no sabes cómo quitar. En el segundo baby shower de Colette, me sentaron hasta el otro extremo de la mesa y me dieron la tarea de cuidar la lista de regalos. Yo era la tía útil, la que tenía tiempo para encargarse de esas cosas. Mi mamá me presentó a la esposa nueva de uno de mis primos como Eleanor. Ella y Simon simplemente están disfrutando una vida tranquila. Todos sonrieron, yo también sonreí y pasé la ensalada de papa. Me había vuelto tan buena en eso de ser la fuerte que podía sentirme humillada y, al mismo tiempo, pasar la ensalada como si nada. Nadie se daba cuenta de que algo había pasado. Ni siquiera yo. Había dejado de llamarlo humillación. En mi cabeza simplemente era parte del clima, algo que estaba ahí y que yo tenía que soportar. Y eso es lo que necesito que entiendas antes de seguir. Durante años, dirigí todo ese dolor hacia mí. Cada parte de esa tristeza la convertí en culpa propia. Le pedía perdón a Simon. Incluso le pedía perdón a mi propio reflejo. Permití que mi familia tratara el hecho de no tener hijos como si fuera un defecto de mi personalidad, porque en privado yo también había empezado a creerlo. Hubo un momento que en ese entonces pareció insignificante, pero que años después escucharía de una manera muy distinta. Fue una llamada con mi mamá, más o menos un año después de comenzar los tratamientos. Le comenté de pasada que la doctora Ellison había mencionado algo sobre una infección antigua y que yo no entendía a qué se refería. Le pregunté, casi hablando conmigo misma, si acaso había pasado algo extraño cuando me operaron del apéndice. Al otro lado de la línea hubo silencio. Después mi mamá respondió con una voz que jamás le había escuchado. Fue seca, casi asustada. Eso es historia antigua, Eleanor. Hay cosas que es mejor dejar cerradas. Me había dicho miles de veces que dejara ciertos temas por la paz. Pero nunca antes había sonado asustada al decirlo. Lo noté. No lo entendí. Así que lo guardé en ese rincón de mi cabeza donde acumulaba todas las cosas que no tenían sentido, junto a una cicatriz demasiado larga y un tiempo en el hospital que parecía haber durado para siempre. Para ese otoño, ese archivo ya estaba bastante lleno. Y si hay algo que me cuesta hacer, es dejar un expediente con una página faltante. Así que, 3 semanas antes de Navidad, hice algo que ayudaba a otras personas a hacer todos los días. Pedí mis propios expedientes médicos. Se sintió extraño estar sentada en mi propia mesa de cocina con un formulario de autorización que yo misma había entregado cientos de veces. Mi mano se quedó suspendida sobre una pregunta que decía, relación con el paciente. Marqué la opción que decía yo misma. Después me quedé ahí un momento. Nunca había tenido que marcar esa casilla y, por alguna razón, hacerlo me movió algo por dentro para lo que todavía no estaba preparada. El hospital se llamaba Fairview General. Estaba pasando el límite del condado y era el hospital más cercano a la casa de mis papás. Cuando llamé al departamento de archivos, una mujer me explicó, sin mala intención, que un expediente tan antiguo quizá ya no existía. Solo estamos obligados a conservarlos durante cierto tiempo, me dijo. Si es de aquella época, la verdad, puede que esté o puede que no. Pero el expediente no había desaparecido. Años atrás, Fairview había sido absorbido por un sistema hospitalario más grande. Cuando ocurrió eso, en lugar de destruir los archivos de papel antiguos, los digitalizaron y los guardaron en un sistema histórico. Y había otro detalle que terminó jugando a mi favor, aunque llamarlo suerte no sería del todo correcto. Mi expediente tenía una segunda entrada, una consulta de seguimiento de principios de 2005. Esa fecha posterior había hecho que, sin que nadie se diera cuenta,
todo el expediente siguiera activo dentro del periodo obligatorio de conservación. Alguien había mantenido mi expediente abierto sin siquiera darse cuenta. Tardó las 3 semanas completas. Después llegó un sobre. Adentro estaban las 8 páginas. Las leí en aquella misma mesa de la cocina, mientras la luz del invierno se iba apagando y afuera todo se volvía gris. Leí la primera línea y sentí que el mundo se inclinaba. Después de eso, nunca volvió a sentirse completamente derecho. El diagnóstico no era simplemente apendicitis. No de la manera en que yo lo había contado toda mi vida. En la hoja decía, apéndice perforado, peritonitis generalizada, absceso pélvico. Yo sabía perfectamente qué significaban esas palabras. Leo expedientes médicos todos los días. No son palabras que griten. Solo están ahí, poniendo las cosas en su lugar de una manera fría y silenciosa. Mi apéndice no solo había necesitado una operación. Se había reventado. La infección se había extendido por toda la parte baja de mi abdomen, justo en la zona donde años después otra doctora encontraría mis trompas dañadas y llenas de líquido, y hablaría de una antigua infección pélvica. Ahí estaba. La puerta que yo no sabía que existía en aquella pared que siempre me habían dicho que era sólida. La antigua infección de la que la doctora Ellison no podía encontrar el origen tenía un nombre después de todo. Y yo había repetido ese nombre durante toda mi vida sin saber lo que realmente había provocado. Me quedé completamente quieta. Hice lo mismo que hago en el trabajo. Dejé de pensar en lo que sentía y empecé a leer como si fuera un expediente más. 8 días. Había pasado 8 días en ese hospital. Uno no permanece 8 días internado por una simple operación de apéndice. 8 días son para drenajes, antibióticos por vía intravenosa y un cuerpo tratando de recuperarse de una infección que ya se había extendido por dentro. Después pasé a las notas de ingreso y sentí que el piso volvía a desaparecer bajo mis pies, pero esta vez por una razón completamente distinta. Había una anotación hecha por una enfermera. Era breve, escrita con esa letra rápida de alguien que está trabajando de madrugada. Paciente traída por un vecino. Padres fuera del estado. Contactados por teléfono. Consentimiento para cirugía obtenido por teléfono. La leí 3 veces. Traída por un vecino. Padres fuera del estado. Toda mi vida había creído lo contrario porque así me lo habían contado, con esa voz suave que hacía que todo pareciera menos grave. Me habían dicho que mi familia había corrido al hospital. Que mi mamá estaba aterrada. Que había estado ahí conmigo. Pero el expediente contaba otra historia. Decía que había llegado al hospital acompañada por un vecino mientras mis padres estaban en otro estado. Y que un cirujano tuvo que obtener autorización por teléfono para operarme porque no había nadie de mi familia ahí para firmar. Entonces pensé en el campeonato. En la fotografía sobre la chimenea. En todos ellos entrecerrando los ojos bajo el sol de aquella tarde. Y por fin entendí qué había significado para siempre. Entendí lo que aquella cicatriz había estado tratando de decirme durante tantos años. Y, sentada sola frente a esa mesa, también entendí algo más, aquello que durante una década y después de gastar más de $54,000 había culpado a mi propio cuerpo por no poder tener hijos. Había comenzado en una habitación de hospital donde nadie de mi familia se había molestado en estar conmigo. Pero todavía había una última línea cerca del final. Y esa fue la que hizo que se me enfriaran las manos. Era una nota del cirujano, el Dr. Whitaker. Se recomienda carta de seguimiento a los padres. Leer sobre adherencias y fertilidad futura. Una carta para mis padres sobre si algún día podría tener hijos. Yo nunca había visto esa carta. Nunca había escuchado hablar de ninguna carta, pero el expediente decía que una había sido recomendada a principios de 2005, cuando yo tenía 16 años. Estaba recuperándome en el sillón y todos me decían cuánto los había asustado. Cerré la carpeta. Me quedé 2 días enteros en mi cocina, viendo cómo la luz pasaba de gris a oscuridad. Durante esos 2 días no hice nada especial. Fui a trabajar. Revisé expedientes. Y, curiosamente, esa semana hice mi trabajo mejor que nunca.
Había encontrado un lugar donde guardar esa parte de mí que se había quedado fría y demasiado concentrada. Durante mi hora de comida, abrí mis propios registros de fertilidad. Tenía acceso a ellos. Era parte de mi trabajo. Puse la nota de la doctora Ellison junto al reporte de la cirugía de 2004 en mi computadora, una ventana a cada lado. Antecedente de infección pélvica. Absceso pélvico. La misma lesión descrita por dos médicos con 20 años de diferencia, sin que ninguno de los dos hubiera sabido lo que había escrito el otro. Durante años, esos dos datos habían vivido en expedientes separados. Y la única persona que podía ponerlos juntos era justamente la persona a la que nunca le habían entregado las dos partes de la historia. Yo. Pensé en no ir a Navidad. Lo consideré seriamente. Pero no ir habría sido volver a ser la Eleanor de antes. La que desaparecía en silencio, la que evitaba los problemas y dejaba que la versión de los demás se quedara como la verdad. Había pasado 21 años siendo la persona que salía de la habitación para que todos los demás pudieran estar cómodos. No iba a ser lo mismo esta vez. No iba a desaparecer de esa habitación también. Iba a entrar con la página que faltaba en la mano. Y entonces hice lo único que me quedaba por hacer. Fui a buscar a la única persona que, según el expediente, realmente había estado conmigo aquel día. La vecina se llamaba Adele Fenwick. Todavía vivía a 2 casas de la de mis padres, en la misma casa de ladrillo donde había vivido durante toda mi vida. Ahora estaba en sus 70, pero seguía teniendo una mente muy clara. Era de esas mujeres que acomodan sus especias en orden alfabético y guardan sus agendas viejas en una caja dentro del closet porque, como ella decía, uno nunca sabe cuándo pueden hacer falta. Manejé hasta allá un martes por la tarde y me senté en su mesa de cocina con una taza de té que ni siquiera probé. Le dije que había estado leyendo mis antiguos expedientes del hospital. Vi cómo algo cambió en su rostro. No era exactamente sorpresa. Tal vez era alivio. Era la expresión de alguien que había cargado una piedra durante 21 años y acababa de escuchar a otra persona preguntarle por ella. Me preguntaba si algún día ibas a venir a preguntarme, me dijo. Le pregunté qué recordaba. Recordaba todo. Me lo contó despacio, con ese tono que tiene alguien que ha repetido una historia demasiadas veces en su propia cabeza. Me dijo que aquel viernes había notado que el carro de mis papás no estaba. El sábado vio la luz de mi cuarto encendida a horas extrañas. Y el domingo por la mañana pasó por mi casa con una cazuela, usando la típica excusa de una vecina que quiere ayudar, y me encontró en el piso del baño. Estaba pálida, casi gris, y no podía mantenerme derecha del dolor. Seguías preguntándome si podías ir, me dijo. Su voz se quebró un poco al decirlo. Tenías 16 años. Estabas doblada del dolor y no dejabas de decir que primero tenías que llamar a tu mamá. Decías que ella había dicho que estabas exagerando. No dejabas que te llevara hasta que volvieras a intentarlo con ella. Adele me miró. Una niña no debería tener que pedir permiso para decir que le duele algo así. Le pregunté a Adele cuántas veces había llamado a mi mamá. Adele se levantó sin decir nada y regresó con una agenda vieja cubierta de tela. En el lomo todavía se alcanzaba a ver el año, aunque las letras doradas ya estaban desgastadas. Buscó una página de octubre y la puso frente a mí. Era su propia letra, escrita con tinta azul que los años habían ido deslavando. Llevé a ella a Fairview 3 veces. 3 veces ese domingo, me explicó. La primera y la segunda vez, tu mamá me dijo que estabas exagerando. La tercera fue después de la cirugía. Me dijo que los doctores estaban exagerando, que los niños siempre se recuperan rápido. Adele apretó los labios. Tu papá quería regresar a casa. Lo escuché hablando al fondo. Pero ella le dijo que el partido todavía no había terminado. Me quedé viendo esas palabras escritas por alguien más y sentí que 21 años de mi vida empezaban a acomodarse de otra manera dentro de mi cabeza. No lloré en la mesa de Adele. Y quiero ser sincera con eso, porque muchas personas esperan que uno llore en cuanto descubre la verdad. A mí no me pasó. Lo que sentí fue algo frío, claro y muy silencioso. Como cuando estoy trabajando y por fin aparece la página que faltaba de un expediente. De repente,
Todo el historial empieza a tener sentido de otra manera. Adele me acompañó hasta mi carro. Antes de que me subiera, me puso una mano en el brazo. Guardé esta agenda porque siempre pensé que algún día alguien iba a querer saber la verdad sobre ese fin de semana. Hizo una pausa. No imaginé que ese alguien fueras tú, ni que tardaría tanto en llegar. Regresé a casa con las 8 páginas dentro de mi bolsa y una foto de la página de la agenda de Adele guardada en mi teléfono. Todavía no le había contado a nadie. Ni siquiera a Simon. Todavía no. Necesitaba quedarme con todo aquello un poco más. Como cuando aguantas la respiración debajo del agua sin saber qué tan lejos está la superficie. Faltaban 3 semanas para Navidad. Toda mi familia estaría reunida en un solo lugar. Decidí que llevaría el PEI y la carpeta. Hay algo que aprendí después de tantos años trabajando con expedientes: la verdad no necesita hacer ruido. Solo necesita estar presente. Así que quiero que te sientes conmigo en aquella mesa. Quiero que veas lo que pasó de la misma manera que yo lo vi, despacio, una cosa pequeña a la vez. Si ya sientes esa presión en el pecho, es porque la historia está empezando a hacer efecto. Quédate conmigo. Está a punto de cambiar todo. La casa de mis papás olía en Navidad como siempre, a canela, a algo que se estaba horneando y a ese olor encerrado de una casa donde casi nunca se abren las ventanas. Éramos 14 personas alrededor de la mesa ese año. Mi mamá estaba en la cabecera porque ese lugar era suyo, igual que siempre parecía ser suya la última palabra. Mi papá estaba en el extremo contrario, callado, rellenando vasos para tener algo en que concentrarse. Colette estaba en medio, por supuesto, con su esposo Dean a un lado. Los dos estaban bronceados por un viaje que ya habían mencionado por lo menos 4 veces. También estaba mi tía Marilyn, la hermana de mi mamá. Era de esas personas que se reían de absolutamente todos los chistes de mi madre, fueran buenos o no. Y por pura casualidad, a mi lado estaba Ivy, la hija de Colette. Tenía 16 años, exactamente la edad que yo tenía aquel otoño. No podía evitar mirarla. Era educada, estaba un poco aburrida y se veía completamente llena de vida. Mandaba mensajes escondida debajo de la mesa y ponía los ojos en blanco cada vez que su mamá hablaba. Cuando pasaron los panes, tomó el más suave y me lo dio sin que yo se lo pidiera. Fue un detalle pequeño, pero nadie más en aquella mesa habría pensado en hacerlo. Y cada vez que la miraba, veía a una niña tirada en el piso de un baño, pidiendo permiso para ir al hospital. La fotografía seguía sobre la chimenea, detrás del hombro de mi mamá, exactamente donde había estado siempre. Las gradas, el sol, el metal. Desde mi lugar podía distinguir la fecha pequeña que aparecía en una esquina, de esas que los laboratorios fotográficos imprimían en las fotos en aquella época. Nunca me había fijado en ese número. Esa noche no podía dejar de mirarlo. Mi mamá se dio cuenta. Es una buena foto, ¿verdad?, dijo siguiendo mi mirada, con orgullo. Uno de los mejores fines de semana que ha tenido esta familia. Me imagino, respondí. La carpeta estaba en mi bolsa, en la entrada de la casa. Las 8 páginas estaban ahí porque yo misma las había guardado. Durante toda la cena podía sentirlas, como cuando estás conteniendo la respiración y no quieres soltarla todavía. La cena siguió como siempre. Colette dominaba la conversación. Dean se reía justo cuando debía. Y mi mamá iba llevando la charla de manera suave y casi invisible, igual que había dirigido toda mi vida. Primero vino el calentamiento, como siempre. Al principio de la cena, Colette contó una historia sobre una clienta que no podía tener hijos y que se había gastado una fortuna en todo ese rollo de la fertilización in vitro. Mientras lo decía, me miró apenas un segundo. Solo quería comprobar que el comentario había dado en el blanco. Y sí, lo había hecho. Mi tía Marilyn soltó un pequeño sonido de compasión hacia mí, de esos que terminan diciendo más sobre quien los hace que sobre la persona a la que van dirigidos. Mi mamá habló con toda tranquilidad. Cada quien vive su propio proceso. Lo dijo con ese tono de alguien que ya había decidido cuál debía ser mi proceso antes de que yo pudiera elegirlo. Y la conversación siguió. Quiero que te fijes en cómo funcionaba todo esto, porque a mí me tomó 37 años entenderlo.
Ningún comentario era lo suficientemente grave como para reclamarlo por separado. Esa era precisamente la idea. Si yo hubiera respondido, habría terminado siendo la que no sabía aceptar una broma. La que hacía incómoda la cena. La que no podía dejar que su hermana disfrutara de una noche tranquila. La crueldad estaba repartida tan cuidadosamente que cada comentario podía negarse por separado. Solo podías sentir todo el peso cuando juntabas cada pequeño momento. Y juntar las piezas era justamente lo que alguien como yo, la fuerte, nunca debía hacer. Entonces, entre el jamón y el pay, la conversación volvió hacia mí, como siempre terminaba pasando. Era como un reflector que tarde o temprano encontraba el mismo lugar. Entonces, Colette, dijo alguien mientras servía más vino. ¿Alguna novedad de tu lado, Elliot, o ya oficialmente dejamos de preguntar? Sonrió al decirlo para que pareciera una broma. Así, si me dolía, podía hacer parecer que el problema era mío por haberlo tomado demasiado en serio. Toda la atención de la mesa se volvió hacia mí, con esa curiosidad ligera de quien espera una respuesta. Dije con calma que no había ninguna novedad. Estiré la mano para tomar mi vaso de agua y Colette, que nunca había sabido cuándo detenerse, se recargó en su silla y soltó la misma frase que 3 semanas antes ya había empezado a escuchar dentro de mi cabeza. ¿Todavía no hay bebé después de tantos años? Tal vez tu cuerpo por fin está aceptando lo que todos los demás entendimos hace mucho. La habitación se llenó de risas. No todos se rieron, pero sí lo suficientes. La carcajada aguda de mi tía Marilyn. La risa baja de Dean. Un par de primos que se rieron simplemente porque los demás lo hicieron. Yo me quedé mirando. Me fijé en quien se rió primero y quien solamente siguió a los demás. A Ivy, sentada a mi lado, se quedó completamente quieta, con el tenedor lleno de pay suspendido a medio camino de su boca. Yo no respondí. Debajo de la mesa puse la mano sobre el lado derecho de mi abdomen, justo encima de la cicatriz que nadie podía ver. Y entonces mi mamá hizo lo que terminó de romper algo dentro de mí. Sonrió. Esa sonrisa suave, paciente y perfectamente ensayada que había usado durante 21 años. La misma que yo siempre había interpretado como sabiduría, consuelo, como la manera de una madre de ayudar a su hija a aceptar una decepción. Me miró con una ternura que, después de haber leído aquellas 8 páginas, ahora puedo ver de una manera completamente distinta. Hay mujeres que simplemente no están destinadas a ser mamás, Eleanor. Es mejor que dejes de forzarlo. Ahora sé que aquella sonrisa no era consuelo. Parecía una tapa cerrándose. Parecía control. A Ivy, a mi lado, habló bajito. Abuela. Solo dijo esa palabra y se quedó callada. Tenía 16 años y estaba rodeada de adultos. Era la única persona en aquella mesa cuyo rostro había cambiado por completo. Yo dejé el tenedor con cuidado, procurando que casi no hiciera ruido. Junté las manos sobre mis piernas y esperé. Sabía que las risas iban a desaparecer. Y también sabía que, cuando llegara el silencio, ese silencio iba a ser mío. Cuando la mesa quedó completamente callada, miré a mi mamá. En realidad, mamá, ya descubrí por qué nunca pude quedar embarazada. Esta vez nadie se rió. La copa de vino de Colette se quedó suspendida en el aire. La sonrisa de mi mamá seguía en su rostro, pero había dejado de significar algo. Era como una luz encendida en una habitación vacía. Mantuve la voz tranquila. Había tenido muchos años para aprender a controlar mi voz. No fue simplemente que mi cuerpo fallara, dije. Fue una infección. Me quedaron cicatrices en las trompas por lo que pasó cuando tenía 16 años, cuando se me reventó el apéndice y no se dieron cuenta a tiempo. Hice una pausa. El otoño en que ustedes estaban en otro estado, en el campeonato de Colette. El silencio de la habitación cambió por completo. Miré a mi mamá y dije la última parte despacio, para que esta vez no pudiera esconderla detrás de otra explicación. Y tú ya lo sabías, mamá. Mi mamá llevó una mano hasta la base de su cuello. Y entonces cometió un error. El tipo de error que una persona comete cuando la verdad llega más rápido de lo que puede acomodar su propia versión de la historia. Yo pensé que tú ya lo sabías.
Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Pensé que tú ya lo sabías. 4 palabras. 4 palabras que, frente a 14 personas, confirmaron que había algo que yo debía saber y que mi mamá había pasado toda mi vida asegurándose de que yo creyera que no existía. Ella misma se dio cuenta de lo que acababa de decir apenas medio segundo después. Vi cómo intentó corregirlo, pero ya era demasiado tarde. Colette dejó su copa sobre la mesa con fuerza. Eso no es cierto, ella. Vamos. Nadie te dejó sola. Miró a todos los demás buscando apoyo y, por primera vez en su vida, descubrió que aquella mesa no estaba automáticamente de su lado. No te dejamos. Nosotros. No pudo terminar la frase. Era la frase que le correspondía completar a mi mamá, pero esta vez mi mamá no se la dio. En el otro extremo de la mesa, mi papá se levantó. Gordon Merrick, el hombre que había pasado 40 años mirando su plato para evitar los problemas, empujó la silla hacia atrás con tanta fuerza que las patas rasparon el viejo piso de madera. El sonido pareció algo rompiéndose. No miró a mi mamá. Me miró a mí. Tenía los ojos llenos de lágrimas y movió la boca durante unos segundos antes de poder hablar. Hay una carta. Después salió de la habitación. Escuché abrirse la puerta trasera y el aire frío entrar por el pasillo hasta donde seguíamos sentados. Nadie se movió. Mi mamá dijo su nombre una sola vez. Él no respondió. Por un momento, nadie en esa mesa sabía qué se suponía que debía hacer. Mi tía Marilyn tomó su vaso de agua, pero no llegó a beber. Dean empezó a levantarse para ir detrás de mi papá, pero Colette le puso una mano en el brazo para detenerlo, aunque creo que ni ella sabía exactamente por qué. Uno de mis primos hizo una pregunta en voz baja. Nadie respondió. El jamón seguía en medio de la mesa, enfriándose. Y la fotografía sobre la chimenea parecía estar observándonos a todos. Miré a mi mamá. Seguía sentada completamente derecha, igual que había estado en aquella cabecera durante toda mi vida. Pero ahora tenía las manos separadas sobre las piernas. Y estaba mirando las 4 palabras que acababa de decir como si fueran algo que se le hubiera caído y que ya no pudiera recoger. Yo pensé que tú ya lo sabías. Durante los siguientes 2 meses intentaría retractarse de esas palabras de muchas maneras. Nunca pudo. Hay cosas que, una vez que las dejas caer, ya no puedes recoger. Todos habíamos escuchado el golpe. Encontré a mi papá en el patio trasero, completamente a oscuras y sin chamarra. El frío hacía que su respiración se viera en el aire. Me paré a su lado. Durante un minuto, ninguno de los dos dijo nada. No se disculpó. Todavía no estaba listo. Pero él había sido el primero en levantarse. Y los dos sabíamos que eso importaba. Ahí terminó la cena de Navidad. Lo que vino después tomó mucho más tiempo. Y fue peor. Es la parte que más necesito que escuches. Aquella noche no salí corriendo detrás de mi papá al frío. He pensado mucho en eso desde entonces. Todos imaginamos que una confrontación así ocurre como una explosión. Una habitación, una noche y todo estalla de golpe. Pero no funciona así. La verdad real sale como el agua cuando encuentra una grieta. Primero despacio. Luego de golpe. Y después otra vez despacio. Esa noche manejé a casa y por fin le conté todo a Simon. Se quedó conmigo en la mesa de nuestra cocina hasta las 2 de la mañana. No intentó arreglarlo. Simplemente se quedó ahí. Y, de todas las cosas que alguien pudo haber hecho por mí, eso fue lo único que realmente necesitaba. Puse las 8 páginas frente a Simon. También le enseñé la foto de la página de la agenda de Adele. Él leyó cada línea, como siempre lo hace, sin saltarse nada. Cuando terminó, puso su mano sobre la mía y dijo algo sencillo, pero que fue probablemente lo más verdadero que alguien me había dicho durante todo aquello. Tenías 16 años. Nada de esto te correspondía cargarlo a ti. La carta llegó una semana después, a principios de enero. Mi papá fue quien llamó primero, y eso ya era algo extraordinario. Nunca en mi vida me había llamado estando mi mamá fuera de la habitación. Me preguntó si podía pasar a verme.
llegó solo. Eso fue todavía más sorprendente. Se sentó en mi sala con un sobremanila entre las manos. El papel estaba amarillento y suave en las dobleces, como se pone una hoja después de haber sido guardada, sacada y vuelta a guardar durante muchos años. Ella lo guardaba en una carpeta azul, me dijo. En el archivero, junto con los papeles de los impuestos y las garantías. Yo siempre supe exactamente dónde estaba. Él había sabido dónde estaba durante 21 años. Esa es la frase en la que sigo pensando. No que hubiera encontrado la carta, sino que nunca había tenido que buscarla. Abrí el sobre. Era exactamente lo que el expediente había anunciado. Una carta del consultorio del Dr. Whitaker, fechada en febrero de 2005 y dirigida a mis padres. No era una carta dramática. Y eso fue precisamente lo que la hizo todavía más difícil de soportar. Era tranquila, médica y hasta amable, como suelen ser las cartas de un buen doctor. Explicaba las adherencias que habían quedado después de la infección. También decía que esas cicatrices podían afectar mi fertilidad en el futuro. Recomendaba claramente que, cuando Eleanor tuviera la edad suficiente para entenderlo, alguien hablara con ella sobre lo que había ocurrido y, si era necesario, la llevaran con un ginecólogo conforme fuera creciendo. Mi mamá había leído esa carta la misma semana en que llegó. Lo sé porque mi papá me dijo que ella se la había leído en voz alta, sentados en la misma mesa de cocina donde años después me diría que hay cosas que es mejor dejar cerradas. Ella había entendido cada palabra. Después guardó la carta en aquella carpeta azul. Y no dijo nada. No dijo nada durante mis 20s. No dijo nada cuando me casé. No dijo nada cuando Simon y yo empezamos a intentar tener un bebé. No dijo nada durante todos esos años de salas de espera. Y tampoco dijo nada cuando le conté por teléfono que una doctora había mencionado una infección antigua y que yo no entendía de qué estaba hablando. Ella tenía la respuesta guardada en una carpeta, a pocos pasos de donde estaba parada. Y aún así me dijo. Eso es historia antigua. Hay cosas que es mejor dejar cerradas. No dijo nada mientras yo gastaba más de $54,000 intentando abrir una puerta que ni siquiera sabía que ya había sido identificada años atrás. No dijo nada mientras yo cargaba con toda la culpa. Y después, en aquella mesa de Navidad, con la carta todavía guardada en la carpeta azul, me miró y dijo. Hay mujeres que simplemente no están destinadas a ser mamás. Eso es lo que más me duele. Más que aquel fin de semana. Porque aquel fin de semana fue una decisión terrible tomada por una mujer asustada y egoísta que quería ver ganar a su hija favorita. Casi puedo entender aquel fin de semana. Lo que no puedo entender, y he tenido que aprender a dejar de intentar entender, son esos 21 años de silencio después de todo aquello. Esa carta no solo demostró que mi mamá había cometido un error una vez. Demostró que, durante más de 2 décadas, eligió una y otra vez dejarme pensar que yo estaba rota, en lugar de reconocer el precio que había tenido su decisión. Hay algo de esa carta que la doctora Ellison me confirmó después, con mucho cuidado, cuando por fin le llevé todo. Si alguien hubiera sabido a tiempo que mis trompas tenían cicatrices y líquido, había cosas que se podían haber hecho. Podían haber tratado mis trompas antes de que empezáramos con la fertilización in vitro, y eso habría dado a esos intentos una oportunidad real, en lugar de estar enfrentando probabilidades en contra sin siquiera saberlo. No estoy diciendo que habría tenido un hijo. Estoy diciendo que habría conocido la verdad, habría tenido una oportunidad justa y habría podido decidir por mí misma qué batalla quería dar. Mi mamá me quitó esas 3 cosas. Las guardó en una carpeta y siguió sonriendo. Quiero contarles sobre aquella cita, porque fue lo más cerca que estuve de derrumbarme. En enero hice una cita de seguimiento con la doctora Ellison y llevé toda la carpeta, las 8 páginas, la carta y la foto de la agenda de Adele. Ella lo leyó todo como yo revisaba mis expedientes, despacio y sin decir una palabra, con el rostro completamente serio. Cuando terminó, se quitó los lentes y se quedó callada unos segundos. Entonces me dijo, lo siento muchísimo, Eleanor. Si hubiéramos conocido tu historial desde el principio, habríamos tratado primero las trompas. Eso habría cambiado las probabilidades. También habría cambiado por completo la forma en que habríamos llevado el tratamiento.
Le hice la pregunta por la que había manejado hasta ahí. Entonces, si alguien me hubiera contado la verdad cuando tenía 22 años, ¿habría tenido una oportunidad de verdad? No me dio una respuesta cómoda. Ella no es ese tipo de doctora. Habías tenido una oportunidad justa de tomar tus propias decisiones, me dijo. Eso es lo que te quitaron. No una garantía. Una oportunidad justa. Una oportunidad justa. Ese era exactamente el tamaño de lo que mi mamá había guardado en aquella carpeta azul. No era un bebé. No era una garantía. Era simplemente mi oportunidad de decidir sobre mi propia vida. Y estuvo archivada durante 21 años entre documentos de impuestos y garantías. Colette me llamó 4 veces aquel enero. No contesté las primeras 3. Cuando por fin respondí la cuarta, ya estaba en plena discusión, como siempre le pasaba. Tiene que haber algo más, repetía. Mamá no haría algo así porque sí. Ella, tiene que haber una explicación. Siempre hay una explicación. En realidad, no estaba defendiendo a nuestra mamá. No del todo. Estaba defendiendo la vida que ella misma había construido. Una vida levantada sobre aquel fin de semana del campeonato. Porque si ese fin de semana había tenido un precio, entonces el trofeo también lo tenía. También la medalla de la fotografía y toda esa imagen que Colette tenía de sí misma como el centro brillante de nuestra familia. Habló durante 20 minutos, buscando alguna salida, alguna manera de hacer que todo tuviera sentido otra vez. Yo la dejé hablar. Hay personas que necesitan quedarse sin salidas por su cuenta. No puedes obligarlas a atravesar una puerta. Ven en febrero, le dije finalmente. Trae todas tus dudas. Solo ven y observa. Se quedó en silencio. Después, con una voz mucho más bajita, respondió. Está bien. Fue la primera vez en nuestras vidas que aceptó simplemente observar, en lugar de intentar controlar toda la situación. Llamé a Adele y le pregunté si estaría dispuesta a decirle a mi mamá, frente a frente, lo mismo que me había contado a mí. Me respondió que ella también llevaba 21 años esperando ese momento. La confrontación ocurrió en febrero, en la casa de mis padres, y no salió como mi familia esperaba. Ellos pensaban que yo iba a gritar. Mi mamá llevaba 3 semanas preparando su defensa, y su defensa era simplemente negar todo. Cuando puse las 8 páginas sobre la mesa del comedor, la misma mesa de siempre, apenas les echó un vistazo. Fue un fin de semana muy caótico, dijo. Regresamos en cuanto pudimos. Lo estás recordando como lo haría una niña. Entonces saqué lo siguiente, la agenda de Adele, abierta en octubre, con su propia letra frente a mi mamá. Ahí estaba escrito, Mer 3 de octubre. Por primera vez, la seguridad de mi mamá empezó a tambalearse. Adele siempre exageraba, dijo. Pero ya no me lo estaba diciendo a mí. Se lo estaba diciendo a la mesa, como si pudiera esconderse detrás de ella. Fue entonces cuando Adele, que había manejado hasta la casa y llevaba un rato sentada en silencio en el cuarto de al lado, entró y se sentó frente a mi mamá. Está escrito de mi puño y letra, Nan, dijo. 3 veces ese domingo te dije que los doctores estaban exagerando. Tú me dijiste que los niños se recuperaban. Tampoco levantó la voz. Eran 2 mujeres mayores sentadas frente a frente, una contando la verdad y la otra quedándose sin lugares donde esconderla. Mi mamá cambió de estrategia, como lo hace la gente cuando ya no encuentra otra salida. Está bien, dijo. Nos quedamos hasta que terminara el partido. Solo fue una tarde. Para cuando entendimos qué tan grave era, ya se habían encargado de todo, ¿qué habría cambiado si hubiéramos regresado antes? Y ahí estaba la contradicción que cerró la última puerta. Ella misma había llegado hasta ese punto, porque los registros demostraban que el consentimiento para la cirugía se había obtenido por teléfono antes de que terminara el partido. Ella sabía que la situación era tan grave que autorizó por teléfono que operaran a su hija de 16 años. Y aún así decidió quedarse. Lo dije en voz alta, pero sin gritar. Solo mencioné los hechos en el orden en que habían ocurrido, la hora del consentimiento, la hora del partido y el tiempo que habría tomado regresar. Mi mamá dejó de hablar por unos segundos. Su rostro no mostraba nada.
Todavía me quedaba una cosa más. Casi no hacía falta decirla, pero necesitaba que quedara dicha. Por fin había leído la pequeña fecha impresa en una esquina de la fotografía que estaba sobre la chimenea. La misma fotografía que mi mamá siempre había llamado uno de los mejores fines de semana que tuvo esta familia. Dije esa fecha. Después dije la fecha que aparecía en mi expediente de ingreso. Era el mismo día. Mientras ustedes estaban en esas gradas, entrecerrando los ojos por el sol, dije, yo estaba a 2 estados de distancia, entrando a cirugía. Me estaba operando un hombre que tú ni siquiera conocías, porque no había nadie ahí para firmar el permiso. Mi mamá ni siquiera volteó a ver la fotografía. Ya no podía hacerlo. Entonces puse lo último sobre la mesa, la carta que estaba dentro de la carpeta azul, guardada en aquel sobre amarillo ya un poco gastado. No tuve que explicar nada. Ella la reconoció desde el otro lado de la mesa. Y pude ver cómo ese reconocimiento la atravesaba poco a poco, como un escalofrío. Porque esa carpeta la había guardado ella misma. Sabía perfectamente qué significaba aquella carta y cuánto tiempo llevaba escondida ahí. Lee esto, le dije. La semana en que llegó, y cada año después, tú sabías dónde estaba. Quiero que digas en voz alta lo que dice. No lo hizo. No pudo. Sus manos, que hasta ese momento habían estado juntas sobre la mesa con toda calma, se separaron. Y mi mamá, que siempre había sabido controlar cualquier habitación con su voz tranquila y esa sonrisa tan segura, se llevó una mano a la boca. Era la misma boca que me sonreía en Navidad. Pero esta vez no dijo absolutamente nada. Colette estuvo ahí para ver todo eso. Había ido porque llevaba 6 semanas insistiendo en que tenía que existir otra explicación. Y vio cómo su propia mamá se quedó completamente callada frente a una carta. Algo también se rompió dentro de ella, aunque de una manera más pequeña y mucho más complicada. Yo no sabía, me dijo Colette. Su voz se quebró de una forma que nunca antes le había escuchado. Ella, te juro que no sabía nada de esa carta. Y aquí está la parte en la que he pensado durante semanas, la que quiero que entiendan porque fue la verdad más importante que pude sacar de todo esto. Yo le creí. Colette realmente no sabía que existía esa carta. Pero esa no era toda la historia. Tú no sabías, le dije. Pero siempre sentiste que había algo. Sabías que había algo raro con aquel otoño que nunca hablábamos. Tú misma me lo dijiste hace 3 semanas. Dijiste que había sido un año extraño. Toda tu vida sentiste que faltaba una pieza, pero decidiste no buscarla porque encontrarla significaba aceptar que aquel mejor fin de semana de tu vida había tenido un costo para mí. Una joven de 19 años no provocó esto, Colette. Pero una mujer de 40 años pasó 20 años evitando mirar. Ya es hora de que empieces a mirar. Ella se cubrió la cara con las manos. No fue una disculpa de película. Fue algo mucho más incómodo y real, una persona descubriendo, en ese mismo momento, que debajo de la historia sobre la que había construido toda su vida existía alguien que había cargado con las consecuencias. Si alguna vez te ha tocado ser quien tiene que entenderlo todo, quien debe mantener la paz mientras alguien más guarda el secreto, respira conmigo un momento. Porque está bien dejar ese peso en el suelo. No necesitas explotar. No necesitas destruirlo todo. Puedes simplemente soltarlo y empezar a recuperar tu propia vida. Eso fue lo que decidí hacer después. Y sorprendí a todos los que estaban en esa habitación. Ellos pensaban que yo había ido para quitarles algo. Para destruir a mi mamá, romper a la familia o hacer que todos pagaran de esa manera ruidosa y espectacular en la que muchas personas imaginan que se ve la justicia. Podía ver cómo se estaban preparando para eso. Pero yo no quería nada de eso. Esa fue la última cosa que entendí mientras estaba de pie en aquel comedor, con toda la verdad extendida sobre la mesa. Yo no quería que mi mamá lo perdiera todo. Quería que dejara de contar la historia que había usado durante años para esconderme y hacerme sentir menos. No vine aquí para quitarte nada, le dije. Vine a recuperar lo que es mío. Doblé la carta y la guardé en mi propia bolsa. El original. Durante 21 años ella lo había tenido guardado. Ahora me pertenecía a mí.
Dejé una copia sobre su mesa para que ella también tuviera que verla. Ese pequeño cambio de roles significó más para mí que cualquier discurso. Toda mi vida, la prueba había estado en su casa y bajo sus reglas. Ahora yo tenía el original, ella tenía una copia, y las dos sabíamos perfectamente lo que eso significaba. Mi mamá empezó a decir esa frase que la gente usa cuando quiere que el momento incómodo termine antes de que salga toda la verdad. Eleanor, lamento que te sientas. No, la interrumpí. No quiero escuchar esa frase. No les di una absolución. Les puse condiciones. Les dije que no volvería a sentarme en aquella mesa. Ni en Navidad, ni para una foto, ni para seguir fingiendo que éramos una familia perfecta, hasta que hubiera una verdadera explicación. No quería una disculpa por mis sentimientos. Quería que reconocieran, claramente y sin rodeos, lo que habían hecho conmigo y con Simon. Y tampoco pensaba obligarlos a gritarlo o arrancárselo a la fuerza. Simplemente iba a mantenerme alejada hasta que ese reconocimiento existiera. A mi papá solo le dije una cosa. Me preguntó en voz baja, casi como un niño. ¿Y ahora qué hago? Haz algo, le respondí. Por una vez. Después agarré mi bolsa y salí de la casa. Y por primera vez en toda mi vida, crucé esa puerta sin sentir que me hacía pequeña mientras me alejaba. Ivy me alcanzó en el porche. Tenía 16 años, no llevaba abrigo y claramente había salido detrás de mí sin que nadie la viera. Me alegra que lo hayas dicho, me dijo. Todo. En esta familia nadie dice nada. Se abrazó a sí misma por el frío. Si algún día me pasa a mí, si alguna vez soy yo a la que nadie le cree, voy a hablar más fuerte. Te lo prometo. La miré y vi a una muchacha exactamente de la misma edad que yo tenía cuando estaba tirada en aquel piso del baño. Y algo dentro de mi pecho, algo que llevaba 21 años apretado, se aflojó aunque fuera un poquito. No hables más fuerte, le dije. Saqué mi teléfono, le di mi número y me aseguré de que lo guardara. Llámame. Yo sí voy a contestar. Porque esa era la verdadera lección de aquella llamada que nunca recibió respuesta. Durante toda mi vida había aprendido que cuando estás sufriendo, llamas y nadie llega. Y después aprendes a dejar de llamar. Yo ya no podía regresar al pasado para contestarle a la niña que fui. Pero sí podía darle mi número a la niña que tenía enfrente y decirlo de verdad, llámame. La sanación no llegó como en una película, con aplausos y todo resuelto de repente. Quiero ser muy clara con eso, porque la versión de esta historia donde todos reciben su castigo en 24 horas simplemente no es real. Y yo les prometí contarles la verdad. Nada se vino abajo de un día para otro. Mi mamá no perdió su casa, ni a sus amigos, ni el respeto que tenía ante los demás. Así no funcionan estas cosas. Y, para entonces, yo ya había dejado de necesitar que todo eso ocurriera. Lo que cambió fue mucho más lento, pero también mucho más permanente. Mi papá empezó a acercarse. Pero esta vez lo hizo por decisión propia. Un hombre de 71 años estaba aprendiendo algo tan sencillo como hacer una llamada por sí mismo, sin que su esposa marcara por él. En marzo, un sábado, llegó a mi casa para ayudarme a mí y a Simon a limpiar el garaje. Y en algún momento, entre cajas y herramientas, se detuvo y finalmente dijo en voz alta esa frase difícil que llevaba 2 décadas guardándose. Debí haberme subido al carro aquel domingo, dijo sin mirarme, mientras sostenía una llave inglesa. Lo sé desde hace 21 años. Dejé que ella me convenciera de que no era tan grave porque era más fácil que aceptar que sí lo era. No solucionaba todo. Pero era verdad. Y lo dijo porque quiso, sin que nadie lo presionara. Para mí, una verdad dicha de corazón siempre va a valer más que una disculpa perfecta que alguien tuvo que dar porque lo obligaron. Colette y yo no somos cercanas. Y no sé si algún día llegaremos a hacerlo. Pero ahora me manda mensajes. Mensajes de verdad, medio incómodos, pero con ganas de acercarse. Y también empezó a investigar por su cuenta. Le hizo preguntas a mi papá, leyó la carta y dejó de defender aquel fin de semana. En abril me mandó un mensaje largo que terminaba con una sola frase que todavía conservo. Toda mi vida me dijeron que yo había sido la que ganó.
Nunca entendí lo que había costado esa victoria. Eso todavía no es una reconciliación. Es apenas el comienzo de que ella empiece a buscar sus propias respuestas. Y eso era todo lo que yo le había pedido. Mi mamá me mandó una tarjeta. Llegó por correo en marzo, de color crema, con mi nombre escrito cuidadosamente a mano. No la he abierto. Está sobre una repisa de mi cocina, boca abajo. De vez en cuando la veo ahí y, curiosamente, ya no siento gran cosa. Y para mí, eso también es una forma de avanzar. Tal vez algún día la abra. Tal vez nunca lo haga. Lo importante es que ahora yo decido cuándo. Ninguna sonrisa tranquila ni ninguna presión tiene derecho a apresurarme. La tarjeta está ahí, al lado de mi vida. Ya no está en el centro de ella. Esta primavera, Simon y yo tomamos una decisión. No fue un premio de consolación. Fue una decisión nuestra. Abrimos la puerta del cuarto que estaba al final del pasillo y, por fin, le dimos un propósito. Empezamos el proceso para ser familia de acogida y, si todo resulta bien, después considerar la adopción. Quiero dejar algo muy claro sobre esto. No es el universo recompensándome con un bebé para demostrar que todo el sufrimiento que viví valió la pena. Mi valor nunca dependió de quedar embarazada. Y voy a defender eso cada vez que alguien quiera contar esta historia como si al final todo se arreglara porque tuve un hijo. No. Simplemente fue una decisión que Simon y yo tomamos juntos, porque así es como queremos construir nuestra familia. Después de pasar toda una vida dejando que otros decidieran mi futuro y escondiéndome información sobre mi propia vida, poder elegirlo yo misma es justamente lo que importa. Nuestra primera orientación para familias de acogida fue un jueves por la noche, en un salón comunitario color beige y con un café bastante malo. Y voy a ser honesta, casi no entré. Me quedé sentada en el estacionamiento con la mano sobre la manija de la puerta. Por un segundo volví a tener 16 años. Otra vez estaba en aquel piso del baño, sintiendo que necesitaba pedir permiso para seguir adelante. Entonces Simon estiró la mano, tomó la mía y entramos juntos. Me senté y firmé mi nombre en un formulario. Y en el espacio donde preguntaban la relación, pude escribir algo nuevo. No paciente. No la fuerte. Solo mi nombre, porque esta vez yo estaba eligiendo. La mujer que dirigía la sesión nos preguntó a cada uno por qué habíamos ido. Cuando llegó mi turno, no conté toda la historia. No hacía falta. Solo dije. Tenemos un cuarto que lleva mucho tiempo cerrado y ya estamos listos para abrirlo. Simon me apretó la mano debajo de la mesa. Fue la frase más sincera que había dicho frente a un grupo de desconocidos en muchos años. En abril pintamos el cuarto. Simon se encargó de las molduras y yo pinté las paredes. Cuando terminamos, mi papá llegó con la única cosa que yo le había pedido, la fotografía que estaba sobre la chimenea. La de las gradas, el sol, el metal y esa pequeña fecha en una esquina. Yo le había pedido que no la quemara, que era lo que todos habían asumido. La guardé en un cajón. A veces la saco y la miro, y ya no siento que me falte el aire. Ahora solo es una fotografía vieja de una familia pasando un buen fin de semana. Al mismo tiempo, a 2 estados de distancia, una muchacha estaba siendo operada por un hombre que ni siquiera conocía. Las dos cosas son verdad. Puedo aceptar ambas. Eso es lo que pasa cuando conoces toda la historia y no solamente la versión que alguien decidió contarte. A finales de abril, una trabajadora social llamada Ruth Ann llegó a nuestra casa para hacer la evaluación del hogar. Era directa, amable y hacía preguntas muy buenas. Cuando llegó al cuarto del final del pasillo, se quedó un momento parada en la entrada. Es un bonito cuarto, tiene mucha luz, dijo. Le conté que había estado cerrado durante mucho tiempo. Ella anotó algo y respondió. Bueno, ahora está abierto. Y siguió con su trabajo, revisando los detectores de humo. No sé por qué esas palabras me movieron más que todos los momentos importantes que había vivido. Una mujer que no sabía nada de mi historia estaba parada en una puerta que yo había mantenido cerrada durante años y dijo ahora está abierto como si fuera la cosa más normal del mundo. 10 minutos después, Simon me encontró llorando en la cocina. Y por primera vez,
No eran lágrimas de dolor. No me preguntó qué pasaba. Simplemente me pasó una servilleta de papel y se quedó conmigo. Ahora es mayo. Los días volvieron a ser más largos y la luz se queda hasta más tarde. La semana pasada, Simon y yo cenamos en nuestra propia mesa, en nuestra propia casa, con la ventana abierta por primera vez en todo el año. No pasó nada extraordinario. Y justamente eso fue lo extraordinario. A mitad de la cena, sin pensarlo demasiado, apoyé la mano sobre el lado derecho de mi abdomen, justo encima de la cicatriz, como lo había hecho toda mi vida sin saber realmente por qué. Durante 21 años, esa cicatriz había estado acompañada de una mentira. Yo repetía, fue el apéndice. Tenía 16 años. Ahora sé qué significa de verdad. Es la marca de lo que me quitaron. Es la señal de todo lo que logré sobrevivir. Y también es el lugar exacto donde el fin de semana favorito de una familia terminó convirtiéndose en toda mi historia. Es todo eso. Y también es mío. Durante 21 años, una sonrisa decidió quién debía ser yo. Una sonrisa tranquila y paciente, una carpeta guardada en un cajón y un teléfono que sonó 3 veces en la cocina de un desconocido mientras yo estaba tirada en el piso de un baño, esperando que alguien me diera permiso para ser salvada. Ya no. Ahora decido yo. Quité la mano de la cicatriz, tomé el tenedor y seguí comiendo mi cena en mi propia casa, con la luz de la tarde entrando por la ventana abierta. Ellos eligieron un fin de semana. Yo elegí todo lo que viene después.